que me acompaña, Guillermo Rojo. Presentar aquí a Guillermo Rojo pues es una tarea muy fácil. Ante este auditorio todos conocemos el trabajo de Guillermo Rojo. No voy a cometer el error que cometí hace años y que me recordaba yo Hortensia, precisamente cuando en ocasión similar a esta, hace ya muchos años tuve que presentar precisamente a Emilio Arcos y bueno, pues, víctima del nerviosismo, del aturdimiento, pues acabé diciendo que Emilio Arcos no merecía ser presentado. No voy a cometer ese error ahora, ¿no? Voy a decir que, bueno, supongo que fue una elipsis no merece la pena perder tiempo presentar Emilio Arcos y no necesita presentación, al final salió la torpe elipsis de no merece ser presentado. Evidentemente no es el caso. Guillermo Rojo no necesita ser presentado, todos lo conocemos. Todos conocemos su contribución a lo que ha sido en Santiago de Compostela como trayectoria como catedrático de lingüística, su contribución en la gramática del español, su contribución en la sociolingüística, su contribución como constructor, no sé la palabra, diseñador, creador de diferentes corpus. Actualmente es el director del Corpes, ha trabajado y ha sido director de otros múltiples bancos de datos, digámoslo así. Todo ello es conocido, no voy a retirarme en ello. Pero sí me gustaría decir o leer una cosa, ¿no? que en el caso de Guillermo Rojo es especialmente destacable. Además de todo eso, Guillermo Rojo es una de esas personas, de esos académicos, profesores, a los que siempre es un placer encontrarse. Tengo que reconocer que nos hemos encontrado en varias ocasiones, similares a estas, la última creo que fue en Polonia, me parece, en un congreso. Creo que anteriormente fue con ocasión de homenaje a José Antonio Martínez también. Siempre es un placer encontrarlo y siempre es un placer escucharlo. Y es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a tener ahora. Déjame solo que diga una última cosa, porque ayer no existía la tentación, como era tan fácil y evidente lo que uno puede decir aquí, incluso no decir aquí, de Guillermo Rojo, no existía la tentación de ¿qué haría alguien que no conoce a Guillermo Rojo? ¿Qué podría decir? Bueno, pues ir a Wikipedia. Y en la Wikipedia, pues la verdad que parece que la entrada la hemos hecho algunos nosotros, porque lo primero que dice, aparte de datos biográficos y de su explicación en la Universidad de Santiago, lo primero que dice es simplemente máximo exponente del funcionalismo. Así que... podría saberlo eso. De verdad que no. Bueno, así que... No, pero podría también. Bueno, así que entonces... Si te parece, vamos a hacerle caso a Wikipedia y vamos a escuchar con máximo exponente funcionalismo. Muchísimas gracias. Bueno, me has dejado cortado con esta historia. Les aseguro que yo no tengo la responsabilidad de ese texto y, por supuesto, intentaré que se corrija cuanto antes. Bueno, ya en serio, por supuesto, tengo que dedicar las primeras palabras de mi intervención a expresar de nuevo mi agradecimiento a todos los organizadores de estas jornadas dedicadas a don Emilio Arcos por haberme invitado a participar en ellas, cosa que hago muy gustosamente y bueno, como reconocimiento de algo que pienso decir en medio de la exposición. Y ese agradecimiento va, por supuesto, a Alfredo por esta amable y cariñosa presentación que ha hecho y luego muy especialmente a Miguel Alarcos y naturalmente a Josefina Martínez de Alarcos, que ha montado estas jornadas de forma que en ellas se aúna, creo que de modo armónico, por una parte el reconocimiento a la labor del maestro, que es la parte de recuerdo, la parte de homenaje, con la exploración detenida de su trabajo en los tan diversos terrenos que cultivó, y esa es la parte científica de estas jornadas. Pues aquí me tienen ustedes debatiéndome entre la nostalgia por la desaparición tan justa y tan temprana de don Emilio y la satisfacción por la comprobación
comprobación de que su obra sigue viva y que somos la auténtica legión constituida por quienes nos reconocemos como herederos o como deudores o ambas cosas suyas. Por tanto, en mi intervención habrá en cierto modo algo de estos dos componentes que acabo de señalar. Y empezaré por decir, para vincularlo con las últimas palabras de Alfredo, que, a ver, yo soy en este gremio, corro y compañía, que diría la dueña Trifaldi, un elemento un tanto excéntrico. Espero que lo entiendan en sentido estrictamente geométrico. No. Y lo soy porque, aunque he sido presentado en múltiples ocasiones como discípulo de Emilio Alarcos, lo cierto es que esa caracterización no responde estrictamente a la verdad. Ya me habría gustado. Pero lo cierto es que yo en realidad pertenezco al numeroso grupo de filólogos en general y lingüistas en particular que desde fuera de Oviedo y desde aproximaciones, digamos, tradicionales, ¿no? por simplificar, no funcionalistas, llegamos a la obra de Alarcos en busca de una cobertura y de una metodología que nos permitieran hacer estudios técnicos y análisis gramaticales con una orientación menos basada en el significado, que es lo que teníamos puestos, y puedo usar esta expresión coloquial, y más basada en cambio en la forma, más alineada con lo que se estaba haciendo en aquel momento en Europa y en América, y quiero decir América, los dos continentes, no Estados Unidos, precisamente a comienzos de los años 70. Y he pensado que como miembro de esa generación formada por quienes nacimos en los 10, 15 años inmediatamente posteriores al final de la Guerra Civil, pues podría resultar de cierto interés, quizá incluso también de utilidad, exponer ante ustedes lo que mi formación como lingüista y también como persona supuso la obra de Emilio Alarcos. No, por supuesto, por lo que eso tiene que ver conmigo estrictamente, sino tanto que representante de toda una generación. Pues la razón fundamental es que la lingüística, el país, han cambiado muchísimo en estos últimos años, de modo que es además perfectamente explicable y es comprensible que no todo el mundo, y especialmente las personas más jóvenes, posean una idea cabal de esa parte de nuestra historia profesional colectiva. Ese panorama y el papel central que en ella desempeñó Alarcos es lo que voy a tratar de esbozar en estos minutos. Intentaré centrarme en las cuestiones más técnicas, pero no evitaré, porque después de todo estamos en unas jornadas de homenaje y eso me parece también fundamental, algunos retazos de mi relación personal con Emilio. Para que se puedan hacer cargo de cuáles son los parámetros temporales y también de metodología y de teoría que hay detrás, yo me licencié Filosofía y Letras, sección Filología Románica, subsección Español, en 1969. Les confieso, un tanto avergonzado, que yo no fui un estudiante especialmente brillante, sí lo fue mi compañera Gloria Guamonde, que está por ahí, pero yo no. Pero en los 2 últimos años de la carrera, y yo tuve ocasión de asistir a los seminarios prácticos de filología románica que Constantino García, un asturiano recién llegado a Santiago, directamente desde Bonn, organizaba para los 2 cursos de esta asignatura, filología románica. A mí me interesó aquel tipo de investigación, era bastante diferente de lo que yo había oído, había oído en la facultad hasta aquel momento, y en algún momento del último curso le pedí que me dirigiera a la tesina. Tesina sería el equivalente de trabajo de fin de grado, pero era otra cosa, porque no era un elemento obligatorio, enseguida entenderán por qué tengo especial interés en que esto quede claro, sino un elemento añadido. Es decir, no se licenciaba sin necesidad
de hacer la tesina, pero a mí me interesó hacerlo y de forma bastante sorprendente. Constantino García, que en aquel momento estaba poniendo en pie la dialectología gallega, orientada fundamentalmente al léxico, me dio como tema de trabajo las perífrasis verbales en gallego. Absolutamente nada que ver con lo que se estaba haciendo. Yo creo que fue el único tema de carácter estrictamente gramatical que él encargó durante varios años. Naturalmente acepté, pero tengo que reconocer que yo no sabía que era una perífrasis. No tenía ni la menor idea. Sonaba bien, pero no sabía ni era. Pero en realidad yo lo que buscaba, por eso insisto en lo de la tesina, era complementar el expediente académico mío, terminar cuanto antes la parte que me quedaba pendiente del servicio militar para de esa forma poder salir de España y buscar un puesto en alguna universidad del extranjero. Creía yo entonces que la tesina podría suponer un mérito más a la hora de buscar un trabajo en el extranjero y me permitiría salir de aquel ambiente tan asfixiante en lo académico, en lo cultural, en lo político. Bueno, para mi fortuna, la bibliografía sobre el tema de las perífrasis en gallego se reducía a no más de 10, quizá 15 páginas, entre todas las gramáticas que yo podía manejar en aquel momento. La de don Ricardo Carvalho Carrero era la más extendida, era la última, la más, bueno, puesta al día, pero siempre en un enfoque absolutamente gramatical. Estaba, por supuesto, el libro de Roca Pons, que había constituido su tesis doctoral, pero ese trabajo caminaba en una dirección que yo no podía seguir. Por tanto, lo que hice fue plantearme un trabajo descriptivo, totalmente descriptivo, basado en un fichado amplio, trabajoso, pero desde luego no exhaustivo, de unas cuantas obras literarias, es decir, al más puro estilo filológico decimonónico, ¿no? Que es lo que yo podía hacer en aquel momento. Así que, gracias a ese enfoque, yo pude escribirla y pude presentarla y defenderla, por lo tanto, incluso mientras terminaba ese último periodo de la del servicio militar. Bueno, todas mis solicitudes fueron rechazadas, pero Constantino García me ofreció una beca de colaboración en el fichero dialectológico del gallego que se estaba contribuyendo, que luego pasaría a formar parte del Instituto de la Lengua Galega, ¿no? Como elemento fundamental de la parte lexicológica, léxica de ese instituto. Eso me permitió entonces, durante unas cuantas horas al día, asistir regularmente al Departamento de Filología Románica, colaborar en las tareas que estaban desarrollando, aprender de quienes trabajaban allí y un buen día, visto el ambiente y lo que me interesaba, pues decidí que iba a abandonar la preparación de oposiciones a la enseñanza media para escribir una tesis que, de modo escasamente sorprendente, iba a ser también sobre perífrasis verbales en gallego. Nunca he llegado a saber cómo lo hice, una conversación que se nos quedó pendiente, pero a pesar de las circunstancias, Constantino García consiguió que me nombraran ayudante de clases prácticas en el curso 1970-1971, adscrito a la Delegación de Lengua Española, no a Filología Románica, sino a la Lengua Española, que en aquel momento ocupaba la profesora Ana María Echaide, que había llegado a Santiago procedente de Navarra. Y aquel mismo año, cuando los repetidores de lengua española del primer curso le pidieron a la profesora Echaide que, como tenían ciertos problemas de incompatibilidad de horario, es decir, ellos, repetidores, no podían ir a las clases corrientes, normales del curso, porque les coincidía con otras que tenían en segundo, entonces le pidieron que hiciera unas clases especiales para él. Pero Echaide decía que sí, y me las encargó. Me dio un temario con unas cuantas clases a base de una clase cada semana. He olvidado los temas de las demás, pero sí recuerdo bien que una de ellas era sobre el verbo. Es decir, ahora el verbo español para los repetidores de lengua española.
redacción de lo que luego aparecería como Gallego 1 y por tanto, la verdad, no estaba yo muy metido en gramática del español, pero sí estaba leyendo cuanto caía en mis manos sobre el verbo y su estructura. Y en aquel momento acababa de aparecer la primera edición de los estudios de gramática funcional del español, en el que, entre otros muchos otros estudios, figuraba el de Don Emilio sobre la estructura del verbo, publicado, como saben todos ustedes, originariamente en 1949. Estoy hablando de algo que ocurría 20-21 años después. No sé cómo lo hice, supongo que bastante mal, todo aquello en una hora, pero conseguí organizar una sesión en la que pude combinar las visiones más tradicionales que yo conocía, a las que me sentía obligado por varias razones, pero también porque aquello formaba parte de un programa con una determinada orientación que no era precisamente la de Alarcos, y conseguí combinarlas con la estructuración propuesta por Alarcos en aquel trabajo. Bueno, creo recordar que todos los repetidores aprobaron la asignatura, o sea que aquello no debió, el molado que yo le metí no debió de salir. Bueno, la historia continuó porque en el curso 71-72, es decir, al siguiente, me hicieron encargado de curso, que es una figura que existía entonces y afortunadamente ha dejado de existir. Y entonces tuve que enfrentarme ya con los 8 meses, no 4 meses, de un curso de lengua española, del primero todavía de los cursos comunes de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo tenía en aquel momento una formación que, factores personales aparte, creo que puedo decir que era homologable lo que se estaba haciendo en filología románica. Y luego por el tema de la tesis, antes de la tesis y luego de la tesis también en el verbo. Pero en todo lo demás aquello resultaba bastante deficiente, porque si miro hacia lo que yo había tenido que trabajar a lo largo de los años de la licenciatura, lo que me encuentro es que no había nada más que un curso de lengua española, en primero de comunes, y aquel curso había tenido como materiales de referencia el curso de don Tomás Navarro Tomás para el primer trimestre y luego el curso superior de sintaxis española del siguiente año. No está mal, pero eso es todo lo que malamente yo tenía en la cabeza. Luego habíamos tenido una gramática general en tercero, donde Gloria lo recordará, la recomendación era el Marquíes, o Banting, que decíamos nosotros, el Banting, publicado en 1921 y traducido al español en México en 1958, y el curso de introducción a la gramática de Roca Pons, de 1900, un poco antes, no recuerdo bien. Entonces, ¿qué materiales tenía a su disposición alguien que tenía que armar un curso de gramática española en 1971 y pretendía hacer algo que estuviera en consonancia con lo que se suponía que se estaba haciendo por esos momentos? Pues básicamente la gramática de Bello, en la edición de Sopena, es decir, enriquecida con las notas del Cuervo, el bello Cuervo, que decíamos, el bello Cuervo, y salpicada con las notas de don Niceto Alcalá Zamora, que se reducían casi siempre a decir en esto Bello se equivoca porque no coincide con lo que dice la gramática de la academia. Esas eran las notas de don Niceto, con todo respeto, y poco más. Y luego teníamos la gramática de 1931 de la academia, en realidad, como saben ustedes, es de 1917, con algo, el capítulo en medio, que es muy buena obra. Por supuesto no se había publicado el esbozo, lo digo por si no todos tienen las fechas en la cabeza, y el curso superior de sintaxis española de Gigaya, publicado originalmente en el año 43, pero con algunas ediciones posteriores. En una zona más excéntrica, por lo menos desde mi perspectiva, se situaba el único volumen publicado entonces de no llegó a aparecer la gramática española de Salvador Fernández Ramírez, que era Los Sonidos, el nombre y el pronombre, publicado en 1951, y de nuevo la introducción a la gramática española de Roca Pons, que
apareció en 1960. Atendiendo únicamente a las obras de carácter general, este es el marco en el que se desarrollaban los escasos cursos de gramática que entonces impartían en las universidades españolas. No se hacía mucha gramática española en general, hablo de excepciones como por ejemplo Oviedo. Se ha señalado en varias ocasiones que la gramática tradicional española, es una cosa que me parece importante, la gramática tradicional española ha carecido de tratados generales, del estilo de los que supusieron el Le Pitois o el Révis para el francés, o el Jespersen primero y el libro de Cork y otros para el inglés. Esas obras básicas de referencia de las que todo el mundo podía partir con independencia de cuál fuera luego su ascripción teórica o metodológica concreta y que constituían el fondo común de conocimientos para todos, eso en español en aquellos años no se da. En realidad, la inexistencia de estos tratados o de un número mayor de obras de carácter general creo que es en buena parte consecuencia de la línea que seguía en aquel momento mayoritariamente la tradición filológica española. En los años 70, la mayor parte de las publicaciones lingüísticas producidas en España correspondían a estudios bien históricos, bien dialectológicos, pero no a estudios de filología, por supuesto, ni de gramática, ni de pues verán ustedes, hace no más de 3 semanas, en la escasamente atractiva tarea de dejar libre mi despacho en la facultad, que es algo que va a tener que ocurrir antes del mes de agosto, encontré las carpetas en las que durante los años previos a la difusión de las computadoras y que todos escribimos nuestros materiales en ordenador, que es como se dice habitualmente, resulta que en esas carpetas yo había ido acumulando las notas y los materiales utilizados en los diferentes cursos que he tenido a mi cargo. Y en una de ellas, que lleva un tejuelo que dice cursos-0 y muestra por tanto que esa carpeta, digo pues alguien quiere hacer en el futuro un análisis textual de todo eso, ¿no? Muestra que esa carpeta fue construida a posteriori, no de entrada, sino que fue después, cuando ya el número 1 estaba ocupado. Entonces yo encontré mis notas del curso de lengua española 1971-72. Así que pude reconstruir con seguridad lo que yo manejé entonces para desarrollar. Como ya les he indicado, desde 1970 estaba al alcance de todo el mundo un núcleo importante de trabajos sobre gramática publicados por Emilio Alarcos desde 1947. Pero que, alguien lo recordaba esta mañana, no habían tenido la difusión suficiente hasta 1970, precisamente con la aparición de este volumen. Ya entiendo que para muchos de ustedes es difícil hacerse cargo de esto que estoy diciendo, pero Oviedo es muy importante, pero no es todo el mundo. Y lo publicado en revistas en las que publicaba don Emilio, eso no llegaba, no salía. Yo recuerdo que en algún momento se oía mencionar que después del repaso correspondiente a la gramática del 31 de la Academia, se hacía una referencia pasada que bueno, en estos últimos tiempos se ha publicado algo, por ejemplo, sobre la estructura del verbo, la semántica, la fonología, etc. Pero siempre aparecían como unos elementos de final, ¿verdad? De cierre de la exposición. Bueno, pues con Martínez, Cosello, Matoso Cámara, un autor poco conocido, un autor brasileño, pero que había publicado un espléndido libro llamado Introducción a la Lingüística General, y con todo eso, y los trabajos de Alarcos, la tecnología y la mayor parte de la gramática, de los estudios de gramática publicados en ese volumen, yo conseguí montar aquel curso, creo que de forma bastante decente. Y no quiero que se me pase sin apuntar que la mayor parte de las obras que acabo de mencionar, no he mencionado los autores, no exactamente las obras, han sido publicadas en la Biblioteca Románica Hispánica de la Editorial Obreros, una biblioteca, una colección que cumplió una importantísima función, por lo menos para personas de mi edad, ¿no? De mi generación.
Yo en algún otro momento he destacado la importancia del año 1970, en la conformación de la lingüística española contemporánea. Como acabo de decir, todos sabemos que la obra de Arcos viene de mucho antes. La fonología del año 50, la gramática estructural según la Escuela de Copenhague del año 51. Los primeros trabajos publicados sobre el verbo son uno del 47, perfecto simple, perfecto compuesto, y otro del 49, la estructura del verbo español, a que me refería hace un momento precisamente. Estoy hablando, por lo tanto, de una obra iniciada unos 20 años antes de esa fecha. Sin embargo, sigo insistiendo en que, salvo el caso de la fonología, que probablemente va por otro camino, el año 70 sigue siendo una fecha clave porque es precisamente en este momento cuando el pensamiento de Marcos, cuando su forma de entender, de escribir y explicar los hechos lingüísticos se difunde de modo suficiente y de repente se pone al alcance de cualquier persona interesada. En el prefacio de los estudios de gramática funcional del español dice don Emilio: los estudios que en este libro se recogen se han ido publicando en diferentes lugares durante los últimos años. Constituyen un conjunto de temas que se tratarán en la gramática española que tengo en elaboración. Como la mayor parte de ellos se encuentra en publicaciones de escasa difusión, parece conveniente, según algunos colegas, añadía, reunirlos en tanto no se concluye el mentado tratado general. Exactamente, esto no llega. Y de repente, con la publicación de ese libro en el año 70, se convirtió en un texto no solo de lectura obligada para quienes pretendíamos empezar a investigar, sino en algunos casos como lectura de cursos. No el libro completo, pero sí para determinado tema este capítulo y para este otro tema este otro capítulo. Bueno, supongo que a estas alturas muchos de ustedes están pensando que estoy hablando de mí, y solo de mí. Y es cierto, pero ya he dicho al principio que lo hago en tanto que mi historia científica personal es la misma que tienen buena parte muchos colegas de edad similar a la mía. Y voy a insistir en que el año 70 es una fecha clave porque de repente en ese año se acumuló una considerable cantidad de textos que incluían perspectivas teóricas distintas, y todo eso contrastaba fuertemente con la permanencia y la estabilidad que había caracterizado la lingüística española hasta ese momento, salvo con estas líneas no suficientemente difundidas como la constituida por los trabajos de don Emilio. Piensen que, además de los estudios de gramática funcional, en 1970 aparece, por ejemplo, la introducción a la gramática generativo-transformacional, escrita por Carlos Peregrino Otero y publicada en el siglo XXI en México. Muchos problemas de distribución que tenían que ver no solo con la lejanía de México, sino también con la proximidad de ciertos poderes. Aparece también la traducción al español del mismo Carlos Peregrino Otero de los aspectos de Chomsky, en Aguilar, donde yo recuerdo sin problemas de distribución, muy difícil de leer, mucho más la introducción que el núcleo del libro. Desde orientaciones distintas, en aquel momento desde orientaciones distintas y por vías diversas, nos iban llegando con cuentagotas, y les hablo desde Santiago de Compostela, y es probable que esto no fuera así en todas partes, pero era difícil conseguir, pues fíjense, los manuales preparados por Amado Alonso y Enrique Zureña para el bachillerato argentino suponían varias visitas a una librería que funcionaba en un portal, ¿no? Tenía las estanterías en un portal. Yo a una persona conocida entre nosotros como el Judío, y era el único lugar en el que se podían encontrar libros un poco destinados, ¿no? Pero también libros que venían de América y tenían muchos problemas de distribución. Así que por ahí nos llegó ese texto, escrito para el equivalente de nuestro bachillerato, pero con una perspectiva novedosa desde muchos puntos de vista,
y también nos llegaban reuniones de trabajos inspirados más o menos directamente por el distribucionalismo estadounidense, que estaba entrando en su etapa final, pero que para nosotros eran una enorme novedad. Y ahí entran figuras como, por ejemplo, los trabajos de Ana María Barrenechea, Ofelia Kovács, Mabel Manacorda de Rossetti, Ambrosio Rabanalis, y algunos otros que no menciono, pero que están en la cabeza de todos ustedes. Y al mismo tiempo nos llegaban obras fundamentales en la configuración de la lingüística, ahora sí estadounidense, que procedían de traducciones hechas, todas ellas en América, por aquellos años o un poquito antes. Y estoy pensando en los manuales de Satir, de Bloomfield, de Hockett. Este era el panorama que nos estaba llegando, y ya sé que es una perspectiva personal, pero todo eso se acumula en 1970, 71, 72, un poquito después, para que vean ustedes el cambio y lo que suponía en los 70, apareció la traducción. En 1971 apareció la traducción española de la introducción en la lingüística de John Knight, publicada 3 años. Así que no faltaban materiales, pero llegaron todos aquí. Lo cual, y les aseguro que no es una perspectiva estrictamente personal ahora, produjo una confusión considerable en todos nosotros, porque había pues, muchos aspectos a los que atender, y esos aspectos no eran suficientemente congruentes. Fue, por tanto, un periodo de gran agitación teórica, agravada por la falta de maduración en los aspectos generales. Pues bien, desde mi punto de vista, la obra de Alarcos supuso siempre un oasis de estabilidad y seguridad, porque frente a una gramática tradicional de fondo casi exclusivamente semántico, por un lado, a una parte, y frente a visiones generales acerca del funcionamiento de las lenguas, los estudios de gramática funcional proporcionaban un procedimiento, proporcionaban un método de trabajo gracias al cual era relativamente sencillo contrastar visiones y que además podía ser tomado y aplicado a otros problemas distintos trabajados en ese texto. Puede pensarse, por supuesto, que como se trataba de trabajos publicados a lo largo de los 20 años inmediatamente anteriores, no constituían una novedad teórica en el sentido más fuerte posible de la expresión. Bueno, quizá sea cierto, pero creo que para muchos de nosotros era todo un descubrimiento, porque nosotros no habíamos podido acceder a las publicaciones originales. Además, al ser reunión de artículos aparecidos previamente en revistas especializadas, esos trabajos de don Emilio entraban directamente en el análisis del problema planteado en cada caso y dejaban ver también, cuando se tenía la capacidad para ello, la evolución teórica de un autor a lo largo de más de 20 años. Emilio no ocultó esas diferencias. No hacía versiones distintas de los artículos, pero sí hacía artículos distintos, donde en algunos casos revisaba la anterior. Pues bien, por eso puedo decir que esa obra es, desde mi punto de vista, irremediablemente vinculada a una cierta época histórica, es el texto fundacional de la escuela más conocida del funcionalismo lingüístico español. La aparición de ese libro en Gredos permitió su rápida inserción en el mundo de la enseñanza universitaria, de modo que estos artículos, que estaban reducidos hasta ese momento al mundo de los estudios especializados, pasaron a ser lectura frecuente e incluso lectura obligada en los cursos universitarios de gramática española que se iban imponiendo. En los años siguientes, los planteamientos de Alarcos dieron lugar a una escuela bien establecida, radicada fundamentalmente en la Universidad de Oviedo, luego también en la Universidad de León.
como saben ustedes mejor que yo, el pensamiento de Alarcos es el resultado de la integración armonizada, ecléctica, decía con mucha frecuencia don Emilio, de James Mill, por una parte, Martinet por otra, pero como ya se ha señalado en muchas otras ocasiones, esa metodología ha de ser comprendida y aplicada casi siempre a partir de la versión, de la utilización, de la configuración que hizo el maestro, que no llegó a escribir nunca unos fundamentos de gramática funcional. El trabajo, sin embargo, ha sido realizado por otros autores pertenecientes a la escuela, lo cual naturalmente ha dado lugar a la aparición de algunas diferencias, en ocasiones de cierta importancia, y esta fase de construcción termina con la aparición en 1994 de la gramática de don Emilio, y luego una considerable cantidad de trabajos sobre los más diferentes aspectos, debidos a autores que no voy a mencionar porque están aquí casi todos ellos. Aunque es inevitable el factor personal, en este planteamiento creo que se refleja una perspectiva de grupo, una perspectiva generacional. Y en ese contexto decir que Emilio Alarcos representó para nosotros el hallazgo de un sistema de trabajo con una dosis suficientemente alta de formalismo, en el sentido estricto del término, y rigor metodológico que no encontrábamos en otras aproximaciones. En cierto modo no se encuentra todavía en otras aproximaciones. Esto no quiere decir que no haya problemas. Por ejemplo, es evidente, yo no puedo ocultar los problemas que a mi juicio tiene, por ejemplo, el criterio de la sustitución pronominal para caracterizar implementos y complementos. Pero la ventaja que tiene ese procedimiento es precisamente que se basa en rasgos contrastables, en rasgos que se pueden valorar, se pueden estudiar, se pueden analizar y que se pueden discutir. Hay algo que discutir, es decir, responden al principio empírico. Se basa pues en rasgos contrastables muy diferentes de los que se llevaban a veces con cierto disimulo, incluso en aquel momento. Déjenme que, solo para que vean la diferencia, que no han tenido ocasión de estudiar estas aproximaciones, les recuerde un párrafo de la gramática del año 31, muy buena, como he dicho hace un rato. Decía, se designa con el nombre de complemento u objeto indirecto el vocablo que expresa la persona, animal o cosa en quien se cumple o termina la acción del verbo transitivo ejercida ya sobre el acusativo, y también la de verbos intransitivos. En el ejemplo anterior, que era Juan dio limosna a nuestro vecino ayer, continuaba la gramática de la academia, es el nombre vecino. El nombre vecino, nuestro vecino, vean que es otro cambio importante. Seguro que todos ustedes conocen la broma que se permitía Rodolfo Lenz sobre definiciones de este tipo. Últimamente está en la gramática también, pero si pueden conseguirlo, hay una colección de textos publicada por ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, ha publicado textos clásicos, ¿no? Y uno de ellos es una conferencia que pronunció Rodolfo Lenz en 1912 en la Universidad de Chile, 110 años. Y la conferencia se llama ¿Para qué estudiamos gramática? Es una conferencia realmente rompedora. Lenz tiene razón en muchas cosas, no en todas, se mete mucho con Andrés Bello. No me parece que aquello estuviera. Entonces dice Lenz, esperemos, dice, que no se siga macando el sentido común de los niños, obligándolos a decir en el análisis de la frase el padre dio una bofetada al niño. ¿Ven ustedes que los ejemplos? Ya sé que son 100 y pico años, pero aún así la cantidad de bofetadas y de accidentes que hay en estos ejemplos es considerable. Así que dice, en la frase el padre dio una bofetada al niño, complemento directo a la bofetada, porque
porque ella recibe directamente la acción del verbo. Complemento directo a la bofetada, porque ella recibe directamente la acción del verbo. Complemento indirecto al niño, porque recibe indirectamente la acción del verbo. El niño la repetirá obedientemente por temor a recibir directamente el castigo del profesor, pero no la creerá si le queda un poco de sentido común. Y por cierto que tiene razón en resistirse a una explicación tan absurda. Bueno, eso es del año 12, ¿no? Eso, claro, ¿qué es lo que tenía mencionado en aquel momento? Como mucho la gramática anterior a la edición 1917, ¿no? De la academia, quiero decir. Efectivamente las cosas se definían. Bueno, pues volvamos al tema y voy terminando. Si al criterio de la sustitución pronominal para atributos, implementos y complementos añadimos la distinción entre suplementos y aditamentos, simplemente con esto les estoy hablando de mí. Entonces llegamos a una visión de la estructura de la cláusula totalmente diferente, incluso en el número de elementos, pero no en el número de elementos. Lo importante no es el número de elementos, lo importante es cómo hacemos para identificarlos, cómo hacemos para definirlos, qué criterios empleamos, ¿no? Esa fue, a mi modo de ver, la gran contribución de Alarcos a no a la cláusula, sino a la consideración de toda la sintaxis contemporánea del español. Las modificaciones que se han realizado después, en algunos casos debidas al propio Emilio, se basan precisamente en el establecimiento de unos rasgos que, como decía en un rato, pueden ser comprobados, pueden ser discutidos en un plano formal, tienen contraste empírico, porque incluso quienes consideran o consideramos que en esas caracterizaciones hay problemas, tenemos bien abierta la vía por la que podemos intentar explicar que no todo lo que es conmutable por lo, la, los, las es complemento directo, no por todo lo que digo complemento directo, no digo implemento, y que no todo lo que conmuta por lo, la, los, las es complemento directo, y de nuevo no digo implemento. Curiosamente, a mí en este sentido me sigue sorprendiendo que desde otras aproximaciones, algunas de ellas muy alejadas del funcionalismo obetense, se sigue diciendo que en secuencias como hay circunstancias especiales o el saco pesa 50 kilos, tenemos complementos directos, no implementos. Y el criterio utilizado es, por supuesto, a pesar de las diferencias que uno podría esperar, la posibilidad de sustitución pronominal por lo, la, los, las. Es decir, los hay o las hay y los pesa. Bueno, me propongo terminar con una parte más personal, siguiendo esa indicación de que aquí debemos hablar también de ello y reconocer la deuda que algunos de nosotros tenemos con el conocimiento. Volviendo a Santiago, Constantino García practicaba una inteligente política que consistía en invitar a la Universidad de Santiago de Compostela a lingüistas antes a los que él conocía yo de manera intimidad. Y así pude yo tratar en persona a figuras como Tomás Alonso, Alonso Zamora Vicente, Manuel Alvar, Rafael Lapesa, Eugenio Cosello, Intec Sintra y algunos otros, no voy a extenderme ahí, pero en algún lugar he destacado la importancia que tuvieron estos contactos en la formación intelectual y también humana del grupo de colaboradores jóvenes del Seminario de Filología Románica, entre los que yo me incluí en aquel momento. Deben ustedes, sobre todo los más jóvenes, tener en cuenta que en aquel momento las comunicaciones no eran tan fáciles como lo son en este momento, pensando sobre todo que Santiago está en una esquina de la península, a la cual no es fácil llegar ni siquiera desde el río. Y las relaciones entre catedráticos, tengo aquí catedráticos de peso, pero no es verdad, catedráticos y personas recién licenciadas no eran tan fluidas como lo son afortunadamente en este momento. Lo apunto porque curiosamente don Emilio Alarcos no figuró nunca entre esas personas invitadas por Constantino. Creo que la explicación radica en amigos.
además otras personas pues estaban hablando de tesis doctorales, etc. Había otros que estaban mucho más próximos. Bueno, el caso es que yo decidí presentarme en el año 75 o 74, mejor dicho, a una agregación de lengua española a Zaragoza, estoy hablándoles de 1971. Don Emilio presidía el tribunal. Y debo confesarles, ya estamos aquí totalmente abiertos. Total, voy a dejar el despacho dentro de nada, así que ya puedo decirlo todo. Pues yo les confieso que a pesar de mi admiración por don Emilio, que me había solucionado la tarea docente en los años anteriores, yo estaba francamente preocupado. No me pareció buena noticia tenerlo entre quienes iban a juzgar los méritos de quienes nos presentábamos a aquella plaza. Y la razón se debía fundamentalmente a que mi investigación sobre el español en aquel momento giraba fundamentalmente en torno a un larguísimo artículo publicado en Verba en 1974, el primer número de esa revista que tantas satisfacciones nos proporcionó y que trataba sobre el verbo. A mi modo de ver era un trabajo, yo creo que bien fundamentado, en el que yo aprovechaba para corregir alguna desviación mía anterior hacia visiones escindidas del sistema verbal y del mundo comentado y el mundo narrado de Parmenist, por ejemplo, de Heinrich, que había aplicado al español, por ejemplo, Vidal Ramírez, ¿no? Por tanto, francamente, poco que ver con la visión de Alarcos e incluso relativamente enfrentada a sus puntos de vista en algunos aspectos. Cuando le expresé mis temores a Constantino García, incluso dije, bueno, pues que yo no sé si presentarme, porque esto es lo que llevo como elemento fundamental y esto a don Emilio no lo puede evitar. Pues Constantino desmontó inmediatamente mis dudas y me dijo cómo tenía que presentar ese trabajo en el primer ejercicio de las oposiciones, que entonces, para que enriquezcan su conocimiento de la historia de España, se llamaba Me cachis, qué guapo soy. Era la exposición del currículum. Y claro, ahí, pues con los trabajos se podían destacar unos aspectos, se podía ocultar otros, ¿no? Y claro, uno se movía pues de la forma que consideraba más adecuada. Constantino me dijo, no te preocupes, tú cuenta lo que tienes que contar, destaca los puntos en los que se basa el trabajo y no tienes en cuenta si coincide con los de Alarcos o no. Así lo hice. Y suspendí. Pero fue porque había un candidato mucho mejor. Y luego, en alguna parte, don Emilio me tranquilizó con respecto a esas diferencias y me dio la que creo que es la primera gran lección que recibí de él y que espero haber sido capaz de aplicar en los momentos posteriores, ¿no? Y que consiste en saber bien dónde hay que situar las diferencias científicas con respecto a las relaciones personales, que son dos mundos totalmente distintos y que como tales deberían ser mantenidos. Bueno, muy poco después, último trimestre de 1975, Franco se estaba muriendo, coincidimos de nuevo, Juan Emilio y yo, en otra posición. Ahora había 3 plazas, una de las cuales correspondía, Sabina recordará, a la Universidad de Oviedo. Una de las 3 plazas, las otras eran Madrid y Salamanca, si recuerdo bien. Por supuesto, mis temores habían desaparecido y mi admiración había crecido considerablemente. En un proceso muy extraño, por poco habitual, pero que debo destacar, resulta que 3 de los 5 opositores que nos enfrentábamos, por decirlo de alguna forma rápida, en aquellos ejercicios, eran Julio Fernández Sevilla, José Andrés de Molina Redondo y yo,
señores de la oposición anterior, él también lo había suspendido, claro. Y nos pasábamos materiales, nos pasábamos informaciones bibliográficas, nos soplábamos estrategias aconsejables para quedar bien con el tribunal, qué es lo que había que hacer. Bueno, los hicimos muy amplios. Y después de los ejercicios, hacerlos o leerlos, pues nos íbamos a tomar, lo esperaba, unas cañas por algún lugar próximo a Medina Celi, ¿no? Que es donde se celebraban estas oposiciones. Las primeras fueron en el Instituto Santa Teresa, cuyo director era mi amigo de Don Emilio, no recuerdo cómo se llamaba tú. Sé que aquel instituto era muy oscuro y muy frío, o por lo menos yo pasé mucho. Pero lo importante aquí es que nos íbamos los tres a tomar unas cañas, como he dicho, y Don Emilio se venía con nosotros con cierta frecuencia. De vez en cuando, nosotros respetuosos y preocupados, no por nosotros, decimos, Don Emilio, que somos 5. Don Emilio está muy a gusto con nosotros y que precisamente estos tres que ganáramos la oposición es un factor sobrevenido, es un factor añadido, porque estoy absolutamente seguro, y ustedes me lo conocían también, Don Emilio las apariencias no le importaban, lo que le importaba era otra cosa, y él estaba totalmente seguro de que aquello no tenía ningún factor que pudiera ser mal considerado, porque él tenía su juicio y que haberse tomado una caña con nosotros no iba a suponer ningún elemento distorsionado. Bueno, el resultado de aquello es que acabamos la oposición los tres y yo solicité la plaza de Oviedo. Bueno, no sé, yo solicité la plaza de Oviedo en parte porque yo salí en tercer lugar, los otros dos habían elegido uno Madrid y el otro Salamanca, pero es verdad que yo había elegido Oviedo. Lo que sucede es que mientras se celebraba la oposición, que fue muy larga por varios factores, entre ellos la agonía del dictador, se había producido entre tanto la vacante de la delegación de lengua española de Santiago. De modo que cuando yo tuve los votos necesarios para poder decirlo, me fui a hablar con Don Emilio y dije, Don Emilio, le voy a pedir Oviedo, pero sepa usted que Santiago está vacante, yo no me iría allí, yo estaría encantado en Oviedo, pero bueno, tenemos que levantar una facultad de filología que no tiene casi nada detrás, no es como la de Oviedo, creo que puedo ser más útil en Santiago que se preocupe. Realmente vine a Oviedo a comienzos de enero de 1976, tomé posesión, por cierto recuerdo, estoy pasando tiempo, entonces no les cuento lo que decía. No, bueno, lo que les iba a contar es que parezca mal, yo vine desde Santiago en avión a Oviedo, porque la carretera entonces era imposible, era absolutamente imposible. Y llegué una mañana, a media mañana, desde el aeropuerto a Oviedo, y yo, como venía de viaje, pues venía con un jersey de cuello de cisne como el que se llaman así, ¿no? Yo soy como el que lleva Alfredo en ese momento. Y Don Emilio, fui a verlo, fui a saludarlo, dije, venga, vamos al doctorado, que tienes que tomar por... ¿Quién? Don Emilio me tocaba usted. Tiene que tomar por... Don Emilio, es que yo no soy de corbata, no voy a ir al rector, no le pareció muy bien. Bueno, me dio posición porque no le quedaba más remedio, pero si le hubiera quedado un resquicio por el cual no hacerlo, probablemente. Bueno, vamos aparte, yo me volví a Santiago poco tiempo después y desde entonces en multitud de ocasiones coincidimos en Oviedo, en León, en muchos otros sitios. Don Emilio y Josefina venían a Santiago, afortunadamente para nosotros con bastante frecuencia. Allí lo invitábamos para cursos, tesis doctorales, conferencias, bueno, cualquier excusa era buena para hacerlo. La carretera iba mejorando, de modo que no era tan terrible sacrificio el ir de Oviedo a Santiago.
Así que don Emilio y yo mantuvimos creo que puedo decir, una amistad, por mi parte absolutamente respetuosa, claro, y totalmente al margen de diferencias de otro tipo. Yo le dije muchas veces, tanto en público como en privado, que mi forma de reconocer su magisterio era precisamente tratar de extender y ampliar lo que había aprendido también, sus planteamientos. Él lo aceptaba, o no, lo aceptaba, dado ese carácter a nadie le sorprenderá, pero a mí me gusta pensar que incluso estaba complacido también, porque no era persona que pudiera basar la fidelidad y la amistad en una aceptación acrítica de modos de pensar. A él lo que le gustaba era, pues eso, que se pudiera aprovechar lo que, como a todos, ¿no? Lo que hemos hecho, si sirve para algo, que otros lo quieren más. La última etapa de nuestra relación tuvo lugar en Madrid, por citar un elemento extraño a todo lo que hemos hecho hasta entonces. Como saben todos ustedes, don Emilio viajaba a Madrid todos los jueves, casi todos los jueves, se iba en el Alsa por las mañanas y regresaba en un tren nocturno, al que iba a la estación acompañada por Dionisio Gamayo, que iba a recogerlo al terminar las sesiones de la academia. Se iban supongo que salía de Chamartín, ¿no? Ayer Emilio nos habló del Príncipe Pío, pero no estoy seguro de eso, lo acompañaba a la estación. Y contaba don Emilio que Dionisio llevaba siempre un paraguas. Entonces, cuando don Emilio se subía al vagón, que le había tocado en suerte, y el tren estaba a punto de arrancar, Dionisio Gamayo cogía el paraguas, lo ponía como si fuera un fusil, le presentaba armas y entonces se marcha. Y se venía don Emilio a la bien. Bueno, por resulta que desde 1995 yo trabajaba para la academia en el diseño y la construcción de los primeros corpus, ¿no? Que eran primero el CREA, luego el CORDE, el corpus. Pues fue una casualidad, Víctor García de la Concha, en el viaje de Santiago, tuvo noticia de lo que yo estaba haciendo en aquel momento corpus en la Universidad de Santiago y también con el gallego en el Ramón Piñero. De modo que muy poco tiempo después, Fernando Lázaro, Martín Municio y el propio García de la Concha me pidieron que presentara un proyecto de trabajo en esa dirección. A mí aquello me daba bastante miedo. Para uno de provincias, de aquello de Madrid, la academia, tanta gente, no estaba yo nada seguro. Hasta que Víctor me cogió por banda y me dijo, he hablado con don Emilio, me parece muy bien. Pues ya está, allá que me voy. Sin duda. Y lo bueno de esta relación, y es un elemento añadido, es que esto me permitió coincidir con don Emilio muchos jueves. Pues yo iba también los jueves porque era el momento de la semana en que estaba seguro de que iba a encontrar, pues si me acababa con don Fernando Lázaro, pues iba a estar allí, y lo mismo con todos los demás. Pero como los jueves son día de sesiones vespertinas en la academia, resulta que muchos, el horario de trabajo en la academia habitual es por la mañana. A las 3 de la tarde termina el horario de los técnicos que trabajan allá. Pero los jueves hay sesiones por la tarde, de modo que muchos de los técnicos que tenían compromiso con las sesiones, lexicógrafos y también informáticos, pues se quedaban por la tarde para trabajar y por lo tanto acostumbrábamos a poner unos cuantos en alguno de los hablantes de menú del día que había en el entorno inmediato de la academia. Pues don Emilio, en su forma constante de entender las relaciones humanas, se venía con nosotros. Se venía con nosotros, no voy a decir que todos los jueves, pero sí bastantes jueves. Y nos tenía a todos absolutamente deslumbrados, ¿verdad? Por las cosas que decía, por la forma en que nos trataba, por la relación que se podía establecer con él, que era uno de los académicos de peso, frente a las diferencias que se podían ver con otras personas que tenían un nivel como mucho igual al suyo y en muchos casos inferior. Pero él era así, y él consideraba que venirse con las bases era lo más natural del mundo, ¿no? Nosotros
todos aprendíamos mucho, mucho de lo que nos contaba, de lo que pasaba en los pueblos también, ¿no? Que era algo que era una información que no nos llegaba. Así que termino después de esto diciéndoles que efectivamente yo no tuve la suerte de ser discípulo de don Emilio Arcos, pero nos tratamos siempre como si él hubiera sido mi maestro y yo hubiera tenido el honor de ser su discípulo. Así que, con permiso de Rafael Alberti, puedo decirles que si Emilio Arcos volviera, yo sería su escudero. Y ahora sí, ustedes, qué buen caballero. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias por tus palabras. Sentidas, gracias también incluso por darme la razón, porque una vez más, además ha sido un placer escucharte. Y perdón mi desconocimiento, yo no sé si ahora hay lugar a coloquio o dado la hora que no presenta ningún.